Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la crucifixión y de la decisión que el Maestro Jesús tuvo de experimentar la crucifixión y le preguntaban quién tomó esa decisión, tomando en cuenta que nosotros somos dos, todos, Jesús, tú, yo, todos somos dos. Somos este cuerpo y esta expresión corpórea con su personalidad y también el santo ser que Dios creó, perfecto, invulnerable, eterno, organizado, ordenado, perfecto, etcétera. Y el Maestro Jesús decía, bueno, pues la tomó el hombre porque ningún sacrificio tiene propósito o tiene razón de ser dentro del ámbito de Dios o dentro del ámbito del santo ser que Dios creó. Por lo tanto, había un propósito tanto para mí como para enseñar al mundo que hay una parte de ti completamente invulnerable, que nada puede dañar, que nada puede tocar. Nada de lo que suceda dentro de la tercera dimensión puede tocar en absoluto a esa verdad, ni la puede vulnerar, ni la puede golpear, ni la puede cambiar. Y además también el Maestro Jesús tenía el propósito de enseñar que aún en la peor de las circunstancias tenemos la capacidad de mirar con los ojos de Cristo, ¿verdad? Él nos demostró con hechos que pues miró la santidad en el que le estaba clavando el clavo, valga la redundancia, en el que le colocó la corona de espinas, pudo encontrar la santidad en ellos, aun cuando todo le decía que eran sus opositores y que lo odiaban y que le estaban haciendo daño. Él encontró la santidad dentro de estos aspectos y pues ese fue el verdadero mensaje que Jesús nos dejó con respecto al tema de la crucifixión. Hoy vamos a ver la pregunta que le hacen al maestro que dice, ¿en qué momento exactamente supiste que habías alcanzado la plenitud del Cristo? El Cristo es un estado mental, ¿ok? Está el estado mental del ego y está el estado mental de Cristo, que es reconocernos a nosotros mismos como parte de Dios con la misma belleza, la misma invulnerabilidad, la misma totalidad y reconocer que el Padre y yo somos uno eternamente. Entonces le dicen en qué momento exactamente supiste que habías alcanzado la plenitud de Cristo. Y el maestro contesta, estás buscando una pregunta, una respuesta a tu pregunta en términos temporales, o sea, de tiempo, de en qué momento dentro de lo que nos han contado la historia, él supo reconocerse como el Cristo. Y te daré, dice el maestro, una respuesta que refleje lo mismo. Fue en el momento en que me permití ser liberado de la cruz. Sin embargo, la respuesta que te sería más significativa sería la siguiente. En el momento en el que supe que no había necesidad ni de ser atado a la cruz, ni de ser liberado de ella. Tal fue el momento en que pude soltar toda la ilusión. Entonces, si se dan cuenta, la simbología de la cruz denota o expresa que todavía el dolor de alguna manera dentro de nuestra mente limitada tiene algún propósito dentro de la forma. Aún cuando el Maestro Jesús estaba en este proceso, creía que había un propósito en el dolor, en el sufrimiento y que iba a demostrar algo. Nos lo dijo en la clase pasada, pero dice que en el momento en el que supo que no había necesidad, no hay necesidad de dolor. Ahí es donde tú te reconoces como el Cristo. En ese momento en el que no hace falta ni llevar una cruz ni no llevarla. Estás aquí solamente para ser, para existir, para observar el mundo y no para, ni para soltar nada. Y esto es hermoso porque cuando nosotros estamos estudiando todo esto nos damos cuenta de que no había nada que sanar. Era solamente reconocer todo ese drama y toda esa historia y todo ese escenario como una ilusión. Eso fue lo que el maestro determinó. Reconoció
que nada de lo que estaba sucediendo era real y mucho menos era necesario. ¿Experimentaste? Le preguntan, esta es otra pregunta, ¿experimentaste dolor cuando estuviste en la cruz? Y el maestro contesta, hubo momentos en los que no estuve consciente de ser el Cristo. No estuve por completo consciente de mi identidad en todo momento mientras estuve encarnado. Hubo momentos en los que experimenté dolor al identificarme con el cuerpo que estaba colgado en la cruz. Ok, si me pidieras una simple definición o explicación acerca de la diferencia entre cuando estaba en reconocimiento de que era el Cristo y cuando no, mm, te diría muy simplemente que sí sentía dolor o cualquier cosa que no reflejara la dicha de la presencia de Dios. Sabía que no estaba en reconocimiento de mi ser, era consciente de que estaba absorbido por la idea de que era un cuerpo. El sufrimiento de cualquier naturaleza, ya sea físico o mental, no pertenece al dominio de Dios. No es el deseo de Dios poner a prueba la capacidad de nadie para soportar dolor. El único deseo de Dios es que experimentes la esencia de lo que Él es. Y yo te lo digo, no hay dolor ni sufrimiento en la mente de Dios. Ahí encontrarás la dicha. Ahí encontrarás la paz y ahí encontrarás únicamente amor. Cuando te permitas estar consciente de esto, es lo que llamamos el Cristo. Entonces, en el momento en el que, fíjense esto, y esto es muy importante porque todos los deseos dentro de la forma, o sea, todos los deseos dentro del mundo, todos los deseos vanos, nos llevan a experimentar cansancio, dolor, angustia, sufrimiento. Pero dice el maestro, llega un punto en el que el único deseo de Dios es que te permitas la esencia de lo que Él es. Y ese también es tu deseo. El único deseo que tú debes tener, debes abandonar todos los deseos para llegar a comprender que el único deseo que tú tienes es de el conocer a Dios y expresar su amor. Eso es experimentar al Cristo. Es cuando ya no hay nada que te motive dentro de la forma a moverte, a ir, a venir, y solamente existas para Cristo, existas para reflejar su amor y existas para ser un canal y una expresión del amor de Dios. No hay, dice el maestro, dolor ni sufrimiento. En la mente de Dios no existe el dolor y el sufrimiento. No existe la angustia cuando tú estás expresando a Dios. Ahí encontrarás la dicha, ahí encontrarás la paz y ahí encontrarás únicamente amor cuando te experimentes. Estar consciente de esto es lo que llamamos el Cristo. Las elecciones hechas para experimentar sufrimiento, que las hemos decidido de alguna manera todos, de hecho la experiencia de encarnar dentro de la tercera dimensión es una de esas elecciones que han sido fabricadas para que la mente de Dios de alguna manera se condense y experimente sufrimiento y dolor. Son simplemente experiencias que te demuestran al fin de cuentas haber sido elecciones hechas aparte de la voluntad de Dios. Recuerden que la voluntad de Dios no es que seas un cuerpo, la voluntad de Dios es que seas como Él es. La voluntad de Dios no es que experimentes dolor. Por lo tanto, aún acá, dentro del exilio, el Padre envió al Espíritu Santo, en donde se encuentran todas las respuestas para que evites la experiencia del dolor y del sufrimiento dentro de la forma. Reconocerás que tu voluntad y la voluntad del Creador están en sincronía absoluta cuando ni siquiera consideres opciones que te traigan algo que no sea la paz y la dicha. Entonces, lo que el maestro nos dice es cuáles están siendo tus deseos ahora mismo. Esos deseos, si tu único deseo no está siendo experimentar a Dios y expresar su amor, entonces lo que traerán esos deseos será conflicto, dolor, sufrimiento, angustia. Al final,
Esos son los deseos vanos de tu personaje. Pero quien tú verdaderamente eres tiene un solo deseo, que es ser uno y entrar en sincronía con la voluntad de Dios, que es ser como Él es. Y dice, esto es lo único que te traerá dicha y paz. Le preguntan ahora al maestro, ¿por qué no pudiste haber escogido una manera más fácil de demostrar la eternidad de la vida? ¿No hubiera podido haber sido cumplido tu propósito de una manera menos drástica y violenta, hablando de la crucifixión? ¿Por qué no seguiste enseñando, amando, expresando, viviendo una vida normal y haciendo la transición de una manera menos dolorosa? Yo creo que esto todos nos lo hemos preguntado cuando hemos comprendido lo que verdaderamente Jesús vino a enseñar, que el sacrificio no tiene sentido desde ninguna perspectiva, que aún en el peor de las ofensas tenemos la capacidad de mirar con los ojos de Cristo y de conocer esa verdad invulnerable dentro de nosotros, que no importa lo que aparentemente nos esté sucediendo, dentro de la tercera dimensión hay una parte de nosotros invulnerable. Eso es lo que Jesús vino a enseñar y le dicen al maestro, ¿no había una manera más fácil de hacer esto? O sea, ¿por qué tanto drama, dolor, sufrimiento? ¿Por qué lo tuviste que haber hecho así? Y dice el maestro, el momento para experimentar la realización de mi propósito estuvo al alcance de la mano en ese momento. ¿Por qué la cruz? Dice el maestro Jesús. La gente comprende un lenguaje cuando es expresado en los términos de la época en la que lo perciben. Si bien mi propósito pudo haber sido cumplido de otra manera, no hubiera cumplido el doble propósito que yo buscaba. Por eso permití que sucediera en los términos que el humor de la época creó. He dicho, dice el maestro, ya que muchas preguntas son contestadas, pero no siempre escuchadas. Sus respuestas, pero no siempre escuchadas sus respuestas. ¿Por qué a veces el enfoque del que escucha no está sintonizado con la manera en que la respuesta es presentada? La emoción y la percepción de esa época estuvieron en sintonía más adecuada con el evento tal como sucedió. Eso quiere decir que esa era la manera en la que se debía demostrar dentro, tomando en cuenta la cultura y el tema de la época en la que todo esto sucedió. Esto no significa que alguien más necesite tomar la decisión de encontrar y experimentar su carácter crístico de una forma que no sea de paz y amor. Y le preguntan al maestro, maestro, tengo entendido que después de la resurrección te apareciste ante varios individuos en el orden en que les amabas. ¿Es esto correcto? Y dice el maestro, esta es una percepción errónea, basada en una necesidad de categorizar a las personas a mi alrededor en términos de importancia. Mi intención de transmitir la comprensión que tengo acerca de mí mismo y de mi padre se dirigió hacia afirmar igualmente que toda persona es un aspecto de la totalidad del amor de Dios. No había un discípulo más amado que otro, ¿ok? No existía tal cosa. Y un recipiente de tal amor. ¿No crees entonces que sería totalmente contradictorio si yo creo que todos los aspectos de Dios tienen la misma plenitud del amor? ¿No crees entonces que sería totalmente contradictorio parecerme a uno que dije que amaba más, privando así de mi amor a otro? Esto nunca fue así. Dice el Maestro Jesús, hubo muchas percepciones erróneas en aquella época. Te diré lo siguiente. El número de personas que me vio fue mucho mayor del registrado. Estas personas me vieron en un tiempo y un lugar que aparentemente ocurrió después de mi muerte. Quiero que comprendas que debido a la naturaleza del propósito que debía cumplirse, que era ilustrar la eternidad de la vida, aquellos que con fe pidieron ver una réplica de encarnación física y cuyos propósitos se cumplían al verla, recibieron respuesta. La secuencia en la que estas peticiones fueron realizadas
y contestadas, no responde en absoluto a mis sentimientos de ninguno de ellos, ni que a uno amara más o a otro menos. Y le preguntan al maestro, ¿fue esta aparición energía en un estado superior al del nivel denso de nuestra forma física normal? Eso es lo interesante. Verdaderamente, estas personas que vieron al maestro después de que aparentemente había fallecido, verdaderamente vieron un cuerpo o vieron un cuerpo energético. Y contesta el maestro, te sorprendería enterarte de que fue diferente en cada caso. En cada caso se cumplió el propósito, que era verlo después de muerto, el propósito para el que la visión fue necesaria y el método que se requirió para su cumplimiento ocurrió con naturalidad. ¿Cómo te manifestaste ante Tomás? ¿Ok? Y ahí le está diciendo que en algunos fue verdaderamente el cuerpo físico el que vieron y en otros fue el cuerpo energético. ¿Cómo te manifestaste ante Tomás? Le preguntan al maestro. Y el maestro contesta, la petición de Tomás fue hecha desde un sentimiento de necesitar confirmación, no tanto desde un deseo de comprender la continuidad de la vida, sino más bien basada en un sentimiento de aceptación del amor del que le hablé. Él sintió que éste había desaparecido al desaparecer mi presencia física, que es lo que todo el mundo percibe cuando alguien deja a su cuerpo físico y es que ya no existe ese amor, que se acabó el amor. Fue en respuesta a esta necesidad que yo aparecí ante él. Y para satisfacer tu curiosidad acerca de lo que escribes, como densidad, te diré que fue una manifestación bastante densa, diseñada con el fin de dejar el menor espacio posible para la duda. Incluyó entonces contacto físico. Incluyó entonces contacto físico extra. ¡Wow! Tomás tocó al Maestro Jesús después de que había fallecido. Y dice, le siguen preguntando al maestro, tengo otra pregunta. Siempre me pregunto por qué no tuviste ninguna mujer dentro de tu círculo. Bueno, según acá, ¿verdad? Pero en metafísica se estudia que María Magdalena fue la esposa de Jesús, pero vamos a ver qué dice acá. Dice, tengo otra pregunta. Siempre me pregunto por qué no tuviste ninguna mujer dentro de tu círculo. Ah, ya entendí, dentro del círculo de los discípulos, no mujer de él. Ay, qué mente la mía. Ok, había muchas mujeres dentro de mi círculo, dice el maestro. El número de mujeres dentro de mi círculo fue mucho mayor al reportado y consignado. En la época en que se realizó el reporte, no era aceptable. Te puedo asegurar que hubo muchos hermanos y hermanas que los reportes no incluyeron tampoco eso. Ah, ok, entonces no contaron la verdad porque en la época no era permitido mucho el contacto, me imagino, entre hombres y mujeres. Y le hacen otras preguntas al maestro y le dice, ¿puedo preguntar por qué no hubo discípulos mujeres? Y sigue preguntando el estudiante, ¿fue debido a que no hubieran sido escuchadas, dado el estándar cultural de la época? Y el maestro contesta, fue simplemente una implicación social. Y sí, tienes razón. En efecto, no hubieran sido escuchadas en aquella época. Las otras implicaciones son con respecto al cuidado de la familia. Las mujeres estaban en el centro y núcleo del cuidado familiar. Dice, permíteme hablar de otro asunto. Le das, dice el Maestro Jesús, le das demasiada importancia en tu mente al rol de los discípulos como portadores de nuestros mensajes mutuos. Los intercambios al compartir con otros en tu vida es lo que es importante y satisfactorio tanto para ti como para aquellos a tu alrededor. La naturaleza e intimidad del compartir es lo que fue aún más importante que mis relaciones de aquella época. Escuchen esto, porque para nosotros
a nosotros se nos ha hablado mucho de los discípulos como que eran mucho más importantes para el Maestro Jesús o como que eran algunas personas elegidas por el Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús nos está diciendo que no importaba el título de discípulos, sino el intercambio al compartir con otros en tu vida es lo que es importante y satisfactorio tanto para ti como para aquellos a tu alrededor. La naturaleza e intimidad al compartir es lo que fue aún más importante en mis relaciones de aquella época. Y en ese sentido te diré que hubo muchas relaciones con mujeres, mucho el tiempo compartido, mucho el amor compartido y mucho el beneficio mutuo derivado, no solo de mis relaciones directas con estas mujeres, sino también para muchas otras mujeres que ellas encontraron después. Gran parte de nuestros encuentros tuvo lugar en el núcleo de unidades familiares y fue dentro de este contexto que su propósito fue significativo. Ahora le siguen preguntando al maestro y le dicen, muchos se han preguntado acerca de los 10 y 8 años, de los 10 y 8 años que transcurrieron entre tu aparición en Nazaret y tu bautizo en el río de Jordán. ¿Qué hiciste durante todo ese tiempo? Y contesta el Maestro Jesús, hubo muchos viajes, muchas experiencias, pero con el fin de responder más concisamente a tu pregunta, te diré que estaba cumpliendo con mi rol de Jesús, el hombre. Estaba trayendo hacia mí las experiencias que, de hecho, me llevarían a permitirme el reconocimiento total que experimenté en el momento en el que dejé la cruz. Por favor, no busques diferenciar o mantener de ninguna manera el significado especial para el camino en el que yo estuve, a diferencia del que tú llevas. Sería extremadamente contraproducente decir que mis intentos por comprender y aprender hayan sido a un nivel más alto que los tuyos o que hayan sido a un plano que supere tu comprensión. Esto siempre es así. De alguna manera nosotros le hemos dado esta personalidad a Jesús elevada, ¿verdad? Y el maestro dice, estaba haciendo lo que cualquier humano hace, ¿ok? Y todo me sirvió para liberarme de la locura de este mundo y de convertirme en el Cristo. No ha habido ninguna diferencia entre la experiencia que nosotros estamos teniendo y la que experimentó el Maestro Jesús. Y dice, ya, pues ya ves, la comprensión no tiene niveles de profundidad. No hay distancia entre tú y la aceptación de tu ser. Este también es un error de percepción común. Al permitir que tu pensamiento more en esta área, te estaría diciendo que es posible ampliar la brecha entre tú y Dios. Y te diré que eso no es en absoluto posible. Se trata únicamente de tu percepción acerca de qué tan lejos estás de tu ser. En un momento dado, en cualquier momento puedes elegir abandonar por completo tu sentido de aislamiento y aceptar plenamente que eres la extensión de tu Padre. En cuanto lo elijas, así será instantáneamente. No hay nada especial que hacer, simplemente lo hemos dicho desde hace como 5 clases. Para poder convertirte en el Cristo, lo único que necesitas es el deseo profundo y único de conocer a Dios y expresar su amor. Cuando solamente ese sea tu propósito, entonces será tu experiencia del Cristo instantáneamente. Yo no voy, yo no soy más hijo de Dios de lo que tú eres, le dice el Maestro Jesús al estudiante. No ocupo un lugar especial en su corazón tampoco, que se encuentre por encima o más allá del que tú ocupas. Entonces, no nos equivoquemos dándole ese lugar especial a Jesús, de que él ya traía dones especiales, no, era exactamente como nosotros y lo único distinto que hizo fue tener un solo deseo. Abandonó todos los deseos vanos del mundo de su personaje para enfocarse en el único deseo que tiene sentido y es conocer a Dios y expresar su amor.
Cuando esto sucedió, abandonó la cruz, abandonó las cadenas y abandonó la ilusión de la demencia y locura de este mundo y se volvió uno con nuestro Padre, que se encuentra en todas partes, que somos nosotros y que lo podemos encontrar solamente ahora, en el ahora. ¿Ok? Así es que bueno, nos vamos a quedar hasta aquí y seguimos con la clase la próxima semana. Bye. Bye, cuídense mucho. Bye, Iris, te quiero. Bye.